¿No sabes poner un stop loss dentro de Kraken? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Soy Doctor Tutoriales y te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Si no tienes creado una cuenta, en este caso te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que tengas un 20% de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, retiros, depósitos o cualquier intercambio de criptomonedas dentro de la misma plataforma de Kraken. Si no la tienes creada, te recomiendo que te la crees porque te merece mucho la pena. También decirte que al final del vídeo te voy a dejar una pildorita sobre algo que te puede resultar muy interesante dentro de la plataforma de Kraken, así que permanece en este vídeo. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Este tutorial lo vamos a hacer desde el teléfono móvil. El proceso es exactamente igual desde el ordenador, pero quiero dejar claro que lo vamos a hacer desde el teléfono móvil y que es exactamente igual también desde iOS como desde Android. La interacción es exactamente igual y las opciones también. Dicho esto, no tienes nada de qué preocuparte, vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para permanecer esta gran familia. Nada, es broma. En este caso, dentro de la carpeta de finanzas tengo dos aplicaciones, una de Kraken y otra de Kraken Pro. En este caso voy a utilizar Kraken Pro ya que las comisiones son mucho más bajas y además la interfaz es mucho mejor. Por eso, como estáis viendo, dentro de Kraken Pro, en la parte de portfolio tengo dos activos, Euro 1,10 y tengo Tron, es decir, TRX 30,02 Tron. En este caso, para aprender a poner un stop loss es muy sencillo, vámonos al gráfico y para eso lo que hacemos es darle al botón de abajo de en medio de las dos flechitas y una vez estamos ahí vamos a buscar el activo que nosotros queremos intercambiar. En este caso, vámonos a la parte de arriba y podéis buscar el activo que vosotros queráis. En este caso yo tengo la de TRX Euro, que a mí me renta, pero si tú por ejemplo quieres buscar otro, por ejemplo con TRX, puedes poner TRX Euro, TRX Dólar, TRX Ethereum, en fin, hay una gran variedad de activos que podrás utilizar. Supongo que esto ya lo sabrías, y por eso yo me voy a permanecer en el TRX Euro. Una vez estamos aquí, nos vamos a la parte de chart y aquí es donde nosotros podremos ver la gráfica de velas japonesas, donde vamos a poner nuestro stop loss. Es importante saber que podremos poner stop loss tanto de compra como de venta dentro de la plataforma y lo vamos a ver en detalle. Dentro de la parte de Order Book es donde nosotros vamos a ver la lista de órdenes, en este caso que se están ejecutando a tiempo real, con la profundidad de mercado, los trades de mercado, etc. En este caso, como estáis viendo, mira, se está vendiendo más de lo que se está comprando y esto es muy interesante. Dentro de la parte de chart, si nosotros nos vamos, como veis, y hemos hablado, tenemos más TRX que otra cosa, y lo que vamos a hacer es poner un stop loss a un valor, en este caso de esta resistencia de aquí, que me parece muy interesante, 0,099040. Entonces, nosotros tenemos el TRX ya y lo que vamos a hacer es darle a Sell ahí abajo. Entonces le damos a Sell, que nosotros lo que vamos a hacer es vender los TRX y en vez de Limit vamos a elegir Stop Loss. Una vez le hemos dado, nos acordamos del precio ese de ahí, que es 0,099040. Vamos a poner 0,099040 y en Amount en TRX vamos a poner todo, vamos a poner el total. En eso nosotros nos explica cuánto es, en este caso la comisión, estimated fee, el tiempo que es básicamente va a permanecer ahí hasta que tú la canceles y bueno, podemos poner una condición para cerrar que en este caso no lo vamos a hacer, es la más sencilla, la de stop loss más sencilla y vamos a darle a Sell TRX, vamos a darle aquí para confirmar y es importante saber que esa comisión solo se ejecutará y te la cobrará cuando se ejecute la orden. Entonces nos vamos ahora mismo a la gráfica y veremos que ya nos aparece el stop loss al precio que hemos puesto. Si nosotros queremos cancelarla es tan fácil como hacer clic sobre ella. Si me deja esto de aquí, que por cierto veo que no me termina de dejar, vamos a ver, no me termina de dejar hacer clic, pero que sepáis que se puede cancelar o modificar, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, abajo en la parte de orders, ahí vemos que tenemos Sell TRX y en este caso pone que menos 4,85, es decir, cuando hay un 4,85 de diferencia con el precio real, que es el que tenemos ahí arriba, ¿vale? Básicamente es lo que nos está diciendo. Hacemos clic sobre ella y una vez hemos hecho clic podemos, como nos pone ahí abajo, editarla o cancelarla. Ahí en status nos pone que sigue abierta, que el 0% se ha cumplido. Y nosotros, como os digo, podemos editarla o cancelarla. Si le damos a editar, podemos cambiar el precio y la cantidad de TRX que se va a vender. Imaginad que queréis vender, pues, menos TRX, en vez de 288, podéis vender, yo que sé, 200. Y podéis cancelarla también. Lo que pasa, y lo que esto quiere decir, es que básicamente el precio que ahora mismo se encuentra en 0,104094, si baja a 0,099040, se va a ejecutar esta orden de venta y vamos a estopear, o básicamente a traducir del inglés, a parar las pérdidas. En este caso la voy a cancelar porque a mí no me interesa. Vamos a darle a Cancel Order
Y la otra opción de stop loss que encontramos es la de compra, si por ejemplo nosotros estamos cortos en el activo. En este caso, por ejemplo, sería una buena situación ponerse en corto. Voy a cambiarlo a 4 horas, ¿vale? En este caso parece que empieza ya el proceso para ponerse corto y bueno, ya sería interesante empezar a analizarlo. Evidentemente, para ponerse corto yo lo pondría, por ejemplo, por encima de la vela, de la mechita que nos ha dejado la vela anterior, que en este caso es en torno a los 0,107087. Nosotros, por ejemplo, le damos a Buy, que en este caso sería para limitar las pérdidas cuando estamos en corto, pondríamos el Stop Loss y pondríamos 107087. Ponemos el máximo, ponemos 107087, así, y le vamos a dar a comprar los TRX. En este caso dice que la cantidad es muy pequeña porque tiene que ser mayor a 60 TRX. Esto es importante que haya salido, ya que el stop loss tienes que ponerlo de una cantidad mínima. Esto es interesante que nos haya ocurrido porque también te puede ocurrir a ti, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Se pondrá un stop loss a ese precio de ahí y podremos cancelarlo de la misma manera. Mírate este otro vídeo en el que comparo Trust Wallet con la plataforma de MetaMask, que son dos billeteras calientes, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!